Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas, por así decirse, o la microbiota normal del cuerpo. Los probióticos se encuentran en alimentos como el yogur o el chucrut. ¿Qué son los prebióticos? Estos son alimentos que actúan como nutrientes para la microbiota humana. Estos prebióticos se utilizan con la intención de mejorar el equilibrio de estos microorganismos. Estos prebióticos se encuentran en alimentos como los granos integrales, los plátanos, las hortalizas de hoja verde, las cebollas, el ajo, la soya y las alcachofas. También están disponibles como suplementos alimenticios. La fermentación puede definirse como la transformación que sufren ciertas materias orgánicas bajo la acción de enzimas segregadas por microorganismos. Se trata pues de un proceso de naturaleza bioquímica. La fermentación tiene lugar en ambientes anaeróbicos con degradación de la sustancia orgánica en compuestos intermedios que actúan de donadores y aceptores de electrones con liberación de energía. Los sustratos de las fermentaciones se incuban en bandejas, tanques o en recintos de temperatura y humedad relativamente controladas. Los sustratos líquidos se incuban en tanques de acero inoxidable o en refrigeradores cilíndricos agitados. La fermentación láctica, también conocida como fermentación ácido-láctica, es el proceso de síntesis de ATP en ausencia de oxígeno que realizan algunos microorganismos, entre ellos un tipo de bacterias llamadas acidolácticas, el cual termina con la excreción de ácido láctico. Se considera un tipo de respiración anaeróbica y también es llevado a cabo por algunas células musculares en los mamíferos cuando las mismas trabajan fuertemente y a grandes velocidades superiores a la capacidad de transporte de oxígeno del sistema pulmonar y cardiovascular. La fermentación se puede definir como la transformación que sufren ciertas materias orgánicas bajo la acción de enzimas segregadas por microorganismos. Se trata pues de un proceso de naturaleza bioquímica. La fermentación tiene lugar en ambiente anaeróbico, con degradación de la sustancia orgánica en compuestos intermedios que actúan de donadores y aceptores de electrones, con liberación de energía. Los sustratos de las fermentaciones se incuban en bandejas, tanques o en recintos de temperatura y humedad relativamente controladas. Los sustratos líquidos se incuban en tanques de acero inoxidable o en fermentadores cilíndricos agitados. En esta fermentación láctica, el ácido láctico es el producto principal de la fermentación láctica. En algunos casos es el único producto final, también llamado homofermentación, y en otras ocasiones se producen además lactato, etanol y eventualmente acetato, heterofermentación. El término fermentación en líneas generales hace referencia a la obtención de energía, o sea, en forma de ATP, en ausencia de oxígeno, es decir, en anaerobiosis. Y la fermentación láctica se refiere a la síntesis de ATP y a la excreción de ácido láctico en anaerobiosis como producto del metabolismo de la glucosa. Estas pertenecen a un grupo bastante heterogéneo de bacterias que usualmente tienen forma de cocos y bacilos. Son bacterias gram-positivas, no productoras de catalasa, no esporuladoras, inmóviles y anaeróbicas, capaces de sintetizar ácido láctico a partir del piruvato formado por vía glucolítica. Pertenecen a distintos géneros, entre ellos Pediococcus, Leuconostoc, Aenococcus y Lactobacillus, dentro de los cuales existen especies homofermentativas y heterofermentativas. Bacterias acidolácticas homofermentativas producen por cada molécula de glucosa que consumen 2 moléculas de ácido láctico. Las bacterias acidolácticas heterofermentativas, en cambio, producen una molécula de ácido láctico y otra de dióxido de carbono o etanol. El yogur es un producto fermentado derivado de la leche
y es producto gracias a la fermentación de este líquido de origen animal por un tipo de bacteria ácido-láctica, generalmente de la especie Lactobacillus bulgarius o Lactobacillus acidophilus. Estos microorganismos convierten los azúcares presentes en la leche, incluyendo la lactosa, en ácido láctico, por lo que el pH disminuye, se acidifica en este líquido, modificando su sabor y su textura. La textura más firme o líquida de los distintos tipos de yogur depende de dos cosas. La primera es de la producción concomitante de los exopolisacáridos por parte de las bacterias fermentativas, los cuales actúan como agentes espesantes, y la segunda de la coagulación que resulta de la neutralización de las cargas negativas sobre las proteínas de la leche como efecto del cambio del pH generado por la producción de ácido láctico, que los rinde completamente insolubles. Cuando adquirimos un yogur, estas bacterias todavía están vivas y presentes en abundancia, y de hecho, la fecha de consumo preferente nos indica en el momento en que buena parte de estas bacterias dejan de ser activas. Proceso de fermentación láctica paso a paso. La fermentación ácido-láctica comienza con una célula, bacteriana o muscular, consumiendo glucosa o de algún tipo de azúcar o carbohidrato relacionado. Este consumo se da a través de la glucólisis, vía glucolítica o inversión de ATP. Inicialmente, se invierten 2 ATP por cada molécula de glucosa consumida, pues esta es fosforilada por la enzima exoquinasa para rendir glucosa 6-fosfato, que es isomerizada a fructosa 6-fosfato. Enzima glucosa 6-fosfato isomerasa y vuelta a fosforilar a fructosa 1,6-bifosfato, es decir, es una enzima fosfofructoquinasa. Más adelante, la fructosa 1,6-bifosfato es cortada a la mitad para liberar 2 triosas fosfato conocidas como gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, reacción catalizada por una enzima aldolasa. Estos dos azúcares fosforilados de 3 carbonos son interconvertibles entre sí por una enzima triosa fosfato isomerasa, por lo que se considera que, hasta este punto, cada molécula de glucosa que se consume es convertida en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que son fosforiladas a 1,3 bifosfoglicerato. La reacción anterior es catalizada por una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o bien GAPT, que requiere de la presencia del poder reductor del cofactor NAD+, o bien conocido como nicotina-adenin dinucleótido, sin el cual no puede funcionar. Producción de ATP. En este punto de la ruta se han consumido 2 ATP por cada molécula de glucosa, pero esas 2 moléculas son respuestas por la reacción catalizada por la enzima fosfoglicerato-quinasa, por la cual se convierte en 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato y se sintetizan 2 ATP. Cada 3-fosfoglicerato es convertido en 2-fosfoglicerato por una enzima fosfoglicerato mutasa y esta a su vez sirve de sustrato para la enzima enolasa, que lo deshidrata y se convierte en fosfenolpiruvato. Con cada molécula de glucosa que se consume, se producen 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP, pues el fosfenolpiruvato es un sustrato de la enzima piruvato-quinasa que cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde el fosfenolpiruvato hasta una molécula de ATP, produciendo ATP. El piruvato, el cual es una molécula de 3 carbonos, es convertido a un ácido láctico, que igual es otra molécula de 3 carbonos, a través de una reacción de reducción que consume una molécula de NADH por cada molécula de piruvato, regenerando así el NAD positivo invertido, por así decirse, en la reacción glucolítica catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La reposición de las moléculas de NAD positivo empleadas no conlleva una producción adicional de moléculas de ATP, pero permite que el ciclo glucolítico vuelva a repetirse y se produzcan 2 ATP por cada glucosa consumida. La reacción es catalizada por una enzima llamada lactato deshidrogenasa y es más o menos como se muestra a continuación.